Bueno, vamos a ver el 6, que es conceptual, no hay que calcular nada. Dice, bueno, un fabricante de aviones desea obtener remaches para montar los propulsores de sus aviones. El esfuerzo de la tensión mínima necesario de cada remache es de 25.000 libras. Se pide a 3 fabricantes de remaches que proporcionen toda la información pertinente con respecto a los remaches que producen. Los 3 fabricantes aseguran que la resistencia a la tensión de sus remaches se encuentra distribuida normalmente con medias 28.000, 30.000 y 29.000 libras, respectivamente. Este fabricante sería el fabricante de aviones, porque está el fabricante de aviones y los 3 fabricantes de remaches. Entonces, ¿tiene el fabricante de aviones suficiente información para hacer una elección entre entre qué proveedor o con qué proveedor se queda? ¿Tiene información suficiente para poder elegir a un proveedor? Lo que sabe de los proveedores son que tienen distribución normal y los 3 promedios, el promedio de cada uno, 28.000, 30.000 y 29.000, siempre pensando en que se quiere que los remaches sean mayor a 25.000. A ver, ¿qué me pueden decir con esto, con respecto a esto? Conociendo los 3 promedios. ¿Es suficiente para elegir alguno de los...? Y habría que ver también si la varianza es alta o no. Claro, porque si yo elijo por el promedio me quedaría con el más alto, ¿cierto? Con el de Claro, 30.000. Pero, pero- ¿qué podría pasar? y si tiene una varianza alta, puede ser que tenga muchos valores por debajo de la tensión mínima. Claro, si tiene una variancia o una desviación alta, puede crear una proporción grande por debajo de 25.000. A nosotros lo que nos interesa es que quede, o sea, que la distribución de esas variables, son 3 variables, digamos. La distribución quede todo por encima de 25.000. Pero con el promedio solo no me asegura. Hay que ver también la desviación. Entonces voy a graficar 2 distribuciones, una con promedio 30.000, que sea peor que una con promedio 29.000, por ejemplo. Entonces, a ver, acá voy a hacer una normal, voy a graficar, promedio 30.000, y le voy a poner un desvío de 5.000, grande sería en este caso. Una Para, pregunta, profe. sí. En el parcial no tenemos que hacer gráfica, ¿o sí? No, porque va a ser como el parcial 1, que van a escribir tipeando. Ah, bueno. A ver, no me deja correr esto. Bueno. A ver, tenemos la normal. Centrada en 30.000. Y como tiene un desvío estándar grande, queda bastante abajo de 25.000. Le puse un desvío estándar de 5.000. O sea que cuando uno hace 30.000 menos un desvío, ya llega a 25.000. Ahora hago una que tenga promedio 29.000, que en principio sería peor, con un promedio de 29.000, más chico, pero le voy a poner un desvío, vamos a ponerle 2.000. Entonces, como el desvío más chico, quedó una proporción más grande, un porcentaje más grande, a la derecha 25.000. ¿Bien? Ahí a la izquierda quedó más chico, o sea que con el promedio solo uno no puede elegir. Puede pasar que el que tenga promedio más chico tenga un desvío mucho más chico que el otro y termina siendo mejor para este caso
porque lo que estamos usando como criterio acá es que quede la mayor proporción a la derecha de 25.000. Así que, y ese, bueno. Entonces, con esa información no sería suficiente para elegir entre uno de los fabricantes. Vamos a hacer otro normal, después vemos alguno ahí de Poisson que había. El 8 es muy parecido al 5 y al 1. Son los tres muy parecidos, porque uno tenía de una distribución normal, tiene el promedio, pero no el desvío. Y no me da el desvío, pero me da una probabilidad. Me dice la probabilidad de que esa variable sea menor a 120 es 0,90. Entonces, con esa probabilidad podíamos sacar el desvío. Se estandarizaba esto y usábamos la tabla para sacar un valor que acumule una probabilidad de 0,90 y de ahí despejábamos el desvío estándar. Una vez que teníamos el desvío estándar, podíamos calcular la probabilidad que se pide ahí. Así que es igual al que hicimos la clase pasada, que era el 2. Y al 5 también. Y después, también esto es igual porque después se definía otra variable con distribución binomial. Porque me fijaba de 5 componentes, a ver qué cantidad cumple tal condición. Por ejemplo, que sea mayor a 110. Así que uno ahí iba para el lado de la binomial. Bueno, vamos a hacer sí, el 9. Dice, un sistema consta de dos dispositivos A y B que funcionan simultánea e independientemente, le falta ahí. La duración en horas del dispositivo A es una variable aleatoria con distribución exponencial de parámetros alfa 0,02. En cambio, la duración en horas del dispositivo B es una variable con distribución normal con mu 10 y sigma 1. O sea que hay dos variables ahí, una tiene distribución exponencial, la otra distribución normal. Y se calcule la probabilidad de que al menos un dispositivo falle antes de las 12 horas de funcionamiento. Tenemos los dos dispositivos A y B. ¿Qué tengo que calcular primero? Para después llegar a la probabilidad de que al menos un dispositivo falle antes de las 12 horas. Porque al menos uno vendría a ser como una unión, pero bueno, primero, ¿qué necesito? Porque primero uno piensa, bueno, al menos uno, que falle uno, el otro, los dos. Cuando decimos al menos, y pensamos en sucesos, cuando decimos que ocurra al menos uno de los dos, ¿qué era entre los dos sucesos? La unión. La unión. Pero para calcular la probabilidad de una unión, primero tengo que sacar la probabilidad de cada uno de los dos sucesos. Y la intersección. Y de la intersección. Que a su vez la intersección Pero va a sacar- depender de la probabilidad, por ejemplo, yo quiero la unión de A con B, bueno, es la probabilidad de A y la de B. Después la intersección también la saco como en función de esas dos porque serían independientes. Claro, el producto. El producto. Y con eso sacaríamos la unión. Pero lo primero entonces que necesito es la probabilidad de A y la de B. Tengo que definir esos dos sucesos que después yo voy a hacer la unión. ¿Bien? ¿Cuáles serían los dos sucesos? Que después voy a unir.
La cantidad de horas que dura, ¿Qué cosa? eh, la duración en horas del dispositivo. O sea, hay dos. El dispositivo A Claro, por un lado y bueno, el dispositivo B por el otro. y Eh, el A sería con la distribución bueno, exponencial. pero lo que vos hiciste está bien, pero esos son variables. Que Para que funcione sea, A y que funcione B. claro, para que sea un suceso tiene que ser algo que ocurre o no. Entonces uno le calcula la probabilidad de que ocurra tal cosa. En este caso sería que el dispositivo A dure menos de 12 horas. Sería un suceso. Y el otro suceso sería que el dispositivo B dure menos de 12 horas. ¿Está bien? Y después uno hace la unión de esas dos cosas. O sea, primero sí, hay que definir las variables. Y después, cuando uno saca una probabilidad, saca la probabilidad de un suceso. Por ejemplo, que esa variable tome valores menores a 12. Entonces, bueno, y después que uno tiene los dos sucesos, saca la probabilidad de la unión. A ver, acá está. Bueno, también está, ahora les muestro ahí ya que lo tengo resuelto, el 4 que no tiene nada raro, digamos. Eh, bueno, acá fíjense, empezamos acá definiendo las dos variables aleatorias. No, perdón, estos son los dos sucesos. Acá están las variables aleatorias. Bien, variables. XA, duración del dispositivo A. XB, duración del dispositivo B. Esas son dos variables aleatorias. No son sucesos. No es que esto ocurre o no ocurre. Esto es una variable. Cuando definimos una característica que puede tomar diferentes valores. La duración del dispositivo A y la duración del dispositivo B. Y después sabemos la distribución de esas dos variables. Son estas dos que están acá. XA tiene una distribución exponencial con parámetro decía 0,02 y XB normal con media 10 y desvío 1. Al tener la distribución, podemos sacar ahora la probabilidad de que XA sea menor a 12 y de que XB sea menor a 12. Y eso sí son sucesos. Acá está. Probabilidad que XA sea menor a 12. XB. A eso le puedo llamar un suceso A y un suceso B, que los uso después para sacar la unión. En principio saco esta probabilidad, por ejemplo, no hace falta que defina los sucesos A y B, lo escribo así, por ejemplo, probabilidad de que XA sea menor a 12 y lo obtengo. Como es exponencial, uso la fórmula de la exponencial. No hay que usar, o sea, las tablas, por ejemplo, son para la normal o alguna otra distribución también que puedo usar tablas. Para el caso de la exponencial hay una fórmula que me decía que la probabilidad acumulada hasta un número es 1 menos e a la menos el parámetro alfa por ese número. 0,02 por 12. Eso me da 0,213. Después saco para XB, que XB era normal. O sea, saco la misma probabilidad, que sea menor a 12, pero con la distribución de XB, que es otra distribución. Entonces, como es normal, tengo que estandarizar. O sea, la estandarización se hace solamente para normal. Si estandarizaban con XA, no, eso ya es me da cualquier cosa, porque la XA no es normal. Entonces, bueno, 12 menos 10, que era el promedio, o sea, se le restaba el promedio y se divide por el desvío estándar, que es 1. Es decir, XB pasa a ser Z, se transforma, y el 12 pasa a ser este número. 12 menos 10 sobre 1, o sea, 2. Y después uno busca en tabla, les muestro también que ya vimos la clase pasada, pero a ver, esta es la tabla que está acá en el campus, no es la que yo les mostré el otro día, es una que yo uso, pero
no es la misma que está en el campo. Acá tenemos estas primeras páginas. Vamos a rotar. Bueno, no me acuerdo si también le mostré esta el otro día. Bueno, las primeras páginas son de binomial. Todo binomial. Distintos valores de n y de p. Poisson, que tiene un solo parámetro, lambda. Bueno, distintos valores de lambda, siempre son probabilidades acumuladas. Y acá empieza con la normal 0, 1. Siempre, teniendo en cuenta eso, son probabilidades acumuladas. El valor de z que yo busque. Entonces, busco 2, tenía que buscar 2,00. Acá abajo estaría, no, en esta segunda columna acá están los positivos. Ahí estaría 2,0. Primer decimal. Segundo decimal lo busco arriba, que también sería 0, o sea, la primera columna. Porque es el número 2, z menor que 2, así que 2,00 sería el valor de z que buscamos, y esa es la probabilidad acumulada. Si yo quería mayor, bueno, obviamente tendría que ser 1 menos eso. En este caso, como era menor a 12 horas que queríamos, o sea, entonces queremos z menor a 2, y ese valor que veíamos recién, 0,9772. Bien, ahí sacamos entonces las dos probabilidades, de que xA sea menor a 12 y que xB sea menor a 12. Y entonces ahora quiero la unión de esas dos cosas. Bueno, para escribirlo correctamente, una es, la forma mejor, digamos, sería definir los sucesos A2 puntos. El dispositivo A dura menos de 12 horas. ¿Se dan cuenta de la diferencia entre definir una variable, que sería duración del dispositivo A definir un suceso? El dispositivo A dura menos de 12 horas. B, el dispositivo B dura menos de 12 horas. Y entonces yo que voy a sacar la probabilidad de A unión B. También se puede escribir así, como está escrito acá. Acá en el medio. O sea, no le pongo ahí, directamente lo escribo todo el suceso. Probabilidad de, entre paréntesis, XA menor a 12. Unión XB menor a 12. También es correcto porque eso así son dos sucesos. Y después sacamos la probabilidad de la unión, que era, como ya dijimos, teníamos que hacer la probabilidad de A más la de B menos la intersección. ¿Cómo sacamos la intersección? El producto. Porque era independiente. El producto porque era independiente. Si no tuviese esa información no puedo sacar la probabilidad de la unión porque me faltaría la intersección. Cuando no era independiente podíamos tener alguna probabilidad condicional que nos permitía, también multiplicando, sacar la intersección. En este caso sabemos ser independiente, directamente multiplicamos probabilidad de A por probabilidad de B. Que acá estaría entonces, la probabilidad de A era 0,213, la de B 0,9772, menos el producto de esos dos valores, que es la intersección. Y eso me da la unión, entonces 0,9825. Así que esa es la probabilidad que estábamos buscando, de que al menos uno de los dos falle antes de las 12 horas. Después me preguntaba una probabilidad, también tenía que ver con esos mismos sucesos, que ya están definidos, pero una probabilidad condicional, porque dice, si al menos uno de los dos dispositivos ha fallado antes de las 12 horas de funcionamiento, calcule la probabilidad de que sea el dispositivo B. Entonces, si al menos esto es lo que ya sé que ocurrió, y quiero la probabilidad de que ocurra esto otro. Entonces, esto es lo que ya sé que ocurrió, es la unión también, porque dice que al menos uno de los dos dispositivos ha fallado antes de las 12 horas. O sea, es la unión de A con B, que ya definimos, A y B. Y después calcule la probabilidad de que sea el dispositivo B, o sea que ocurra B. Entonces, esa probabilidad que me pide es B dado A unión B. O sea, A unión B era lo que yo ya sabía que ocurrió y quería calcular la probabilidad de que ocurra B, sabiendo que ocurrió eso. Bueno, entonces acá usamos las definiciones que venían del capítulo anterior, o sea, es la probabilidad de la intersección sobre la probabilidad de A unión B, y la intersección de estas dos cosas, como B está dentro de la unión, directamente me queda B.
cuando hago la intersección de B con algo que lo incluya a B, es B. Así que me queda probabilidad de B de arriba sobre la probabilidad de la unión, y ya tenemos esas dos probabilidades calculadas arriba, hacemos el cociente y esa es la probabilidad. Entonces, esa probabilidad condicional que estábamos buscando. Y el C ahora tiene que ver con el dispositivo A. Dice, calcula la probabilidad que el dispositivo A funcione al cabo de 20 horas sabiendo que funciona al cabo de 8 horas. El dispositivo A era el que tenía distribución exponencial, la variable. ¿Se acuerdan de esa propiedad que vimos de la distribución exponencial? ¿Alguien se acuerda cómo se llamaba esa propiedad o qué palabra usaba? De no memoria. De no memoria. Y tiene que ver con esto que pregunta acá. Acá no la menciona esa propiedad, pero me va a permitir hacer un cálculo un poco más rápido usando esa propiedad, porque, fíjense, la probabilidad de que el dispositivo A funcione al cabo de 20 horas. Siempre que decimos funciona al cabo de 20 horas, quiere decir que la falla ocurre después de las 20 horas. Sabiendo que funciona al cabo de 8 horas. Es decir, una probabilidad condicional de la misma variable, sabiendo que es mayor a 8, quiero la probabilidad de que sea mayor a 20. Entonces la propiedad de falta de memoria se aplicaba en una probabilidad así como esta. Tal cual como está, como la probabilidad que se pide acá. Y me decía que era igual a que si yo me fijara que funcione desde las 8 horas hasta las 20, o sea, 12 horas. Como que no importa que haya funcionado 8 horas, no importa cuánto funcionó, me interesa saber cuánto quiero que yo funcione a partir de estas 8 horas. Y quiero que funcione, o quiero saber la probabilidad de que funcione 12 horas más. Entonces eso es lo que me decía la probabilidad. Esto que me está preguntando terminaría siendo la probabilidad de que XA sea mayor a 12. Es una probabilidad condicional lo que está ahí. Bueno, esta es la probabilidad condicional que me pregunta. Que XA sea mayor a 20, dado que XA sea mayor a 8. Y si yo aplico la propiedad de falta de memoria, es esto que está acá al lado, o sea, la propiedad de que XA sea mayor a 20 menos 8, o sea, la diferencia entre esos dos números, que es 12. Directamente hago la probabilidad de que XA sea mayor a 12, que es E a la menos, como es exponencial, es E a la menos el parámetro por 12. O sea, 12 por 0,02, que me da eso. Esta propiedad entonces vale solamente para la exponencial. Si era otra distribución, no puedo aplicar esto de decir que esas dos probabilidades son iguales. O sea, que lo que yo quería es esta probabilidad de que ya sea mayor a 2. Acá abajo, lo que está escrito es como si yo no aplicara la propiedad de falta de memoria, lo resolviera como cualquier otra distribución y termino llegando a lo mismo. Obviamente, o sea, pero ¿qué tendría que hacer? Arriba la probabilidad de la intersección de las dos cosas. Cuando uno intersecta, yo digo, es mayor a 20 y es mayor a 8, las dos cosas se cumplen cuando es mayor a 20. Así que bueno, la intersección sería que es mayor a 20 sobre la probabilidad que sea mayor a 8, ¿no es cierto? La condicional. Se expresa la fórmula de las dos probabilidades y se puede simplificar porque me queda E a la menos 20, o sea, de cociente de potencia igual base, se restan los exponentes, entonces es como que estoy probando acá la propiedad de falta de memoria. O sea, es algo, si uno la tuviese que probar, digamos, bueno, es eh, corto, digamos. Pero bueno, esta simplificación solamente se va a poder hacer porque es una exponencial. Y bueno, hay que también saber interpretar en los enunciados expresarla, digamos, la probabilidad que me estaba preguntando era esto, esa probabilidad condicional.
Bien, estaríamos con el 9. Les muestro el 4 que está resuelto, que dentro de todo es sencillo porque era una variable que tenía distribución normal, para las cuales me daban su promedio y su desvío. O sea, la variable dice el error que se comete al pesar un objeto. Bien, esa sería la variable. El error que se comete al pesar un objeto. Tiene una distribución normal con media 0 y desvío 0,15. Y calcule la probabilidad de que esa variable en valor absoluto sea inferior a 0,20. Así que bueno, uno plantea esa probabilidad y la saca como una normal, o sea, ya hemos visto. Así que por acá estaba definida la variable. Error al pesar un objeto, era la X, tenía distribución normal con media 0 y desvío 0,15. Y yo quería esta probabilidad, que el valor absoluto, la variable, sea menor a 0,2. Eso no es otra cosa que lo puedo escribir como que la variable está entre 0,2 y menos 0,2. Eso significa el valor absoluto. Bueno, acá está estandarizado, así con valor absoluto, de x pasó a z, y después estandarizo el valor 0,2, le resto el promedio que es 0, lo divido por 0,15, eso me da 1,3 periódico. Entonces, es la probabilidad de que z esté entre menos 1,3 periódico y 1,3 periódico. O sea, se abre el valor absoluto. Lo podría haber abierto al principio y después estandarizo, es lo mismo, y voy a llegar a esto que está acá. Es decir, siempre que yo tenga una probabilidad entre dos números, es lo acumulado en el más grande menos lo acumulado en el más chico. Así que bueno, la probabilidad de que z sea menor a 1,3 periódico menos la probabilidad de que z sea menor a menos 1,3 periódico. Se busca esos valores en tabla y se llega al resultado 0,81. Y después, como aparecen muchos ejercicios acá en la práctica, hay que definir otra variable, bueno, acá ya está definida, número de pesadas sobre un total de 10 en que el error en valor absoluto resulta inferior a 0,20. ¿Qué distribución tendría esa variable? Número de pesadas sobre un total de 10 en que el error en valor absoluto resulta inferior a 0,20. ¿Binominal? Binomial. 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 Porque estamos contando entre 10 cuántas cumplen una condición. Y la condición es la probabilidad que venía del ítem A. Que en valor absoluto sea menor a 0,20. Así que, bueno, va a ser binomial, n va a ser 10 y p va a ser la probabilidad sacada en el ítem A, que era 0,81 aproximadamente, así que ahí tenemos n10, p 0,81, binomial, la variable i. Acá no la definí la i porque ya estaba definida acá, sino uno tiene que definirla, es decir, i dos puntos y decir quién es la variable i, porque es una nueva variable que aparece acá en el ítem B. Y después sacamos la esperanza de i, porque me preguntaba, ahí está, bueno, directamente la esperanza. Así que en la binomial la esperanza era n por p, la fórmula. 10 por 0,81 me da 8,1. O sea, en promedio, cada 10 mediciones, 8,1 van a tener un valor en valor absoluto menor a 0,2. Bien, acá tenemos el 10. El 10. La duración en años de cierto tipo de heladera es una variable D, así que una normal, que tenemos promedio y desvío.
A. El aparato está garantizado por 2 años. ¿Cuál es la probabilidad de que el artefacto deba ser reemplazado durante el periodo cubierto por la garantía? O sea, en los primeros 2 años. Así que vamos a plantear, o sea, entonces ahí está la variable D, que no está escrita acá, que es duración en años de cierto tipo de heladera. ¿Sería igual o menor a 2? Claro, planteamos esa probabilidad. Bueno, para las continuas, acuérdense que uno puede escribir menor a 2 o menor o igual a 2 porque es el área de 2 a la izquierda y no cambia nada que uno escriba menor a 2 o menor o igual a 2 porque sería la línea esa sobre el valor 2, ¿no es cierto? El área es la misma, así que la discreta sí, es otra, cambia si digo menor o menor o igual. Bueno, así que planteamos esa probabilidad, menor a 2. Se estandariza como siempre con la normal. 2 menos 4,8 sobre 1,3. Me queda Z menor a menos 2,15. Y buscamos en tabla. Vamos a mirarlo en tabla este también. Menos 2,15. Entonces vengo a la parte de los valores negativos. Menos 2,1. Me posiciono primero. Y después me vengo al segundo decimal que sea 5. Ahí quede menos 2,15. En esa columna sería la sexta columna. Entonces, vengo acá, sería ahí está el menos 2,1. Ese sería el valor. 0,0158. Ahí está. Bueno, hasta ahí entonces el ítem A, que no era complicado porque era sacar esa probabilidad. Pero el ítem B dice: ¿cuánto tiempo de garantía debe otorgar el fabricante si desea reemplazar solo el 0,5% de las heladeras? Y de paso acá primero vamos a interpretar esta probabilidad. El tema de las interpretaciones. ¿Cómo interpretamos esa probabilidad de 0,0158? Siempre hay dos formas de interpretar una probabilidad. Una es como, o sea, la más común en la vida real, digamos, que decimos la posibilidad de que pase algo, la chance de que pase algo. Para interpretarlo de esa manera, podríamos pensar que, ¿qué pasa? Nos compramos una heladera. ¿Qué chance hay de que falle antes de los 2 años? Y me la cubra la garantía. Bueno, 0,0158. O uno puede decir también 1,58%. Pero después hay otra interpretación donde realmente se interpreta como un porcentaje, como cuando hacíamos con la frecuencia relativa. De tales elementos, el 1,58% cumple tal cosa. Entonces esa otra interpretación tendríamos que pensar en muchas heladeras, en infinitas heladeras. El 1,58% de las heladeras va a fallar antes de los 2 años. ¿Se dan cuenta las dos interpretaciones?